Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Lod Rodríguez, encargado de marketing de B-Mobile, empresa de Grupo Scanda. El día de hoy nuestro webinar tiene como título Bienvenido al futuro, automatiza tu red. Vamos a dar 2 minutos, solamente 2 minutos porque vimos que ya hay muchas personas conectadas desde antes, para que más personas se puedan integrar. Entonces, por favor, regálenos 2 minutos más de su tiempo y continuamos. Perfecto. Ya pasaron 2 minutos. Muchas gracias a todos los que se han conectado el día de hoy. Gracias por su tiempo. Y bueno, vamos a empezar con este webinar. Esta es la agenda que tenemos para el día de hoy, donde vamos a hablar la situación actual de la automatización, los beneficios, cómo se puede automatizar la red y la oferta o lo que nosotros le proponemos a ustedes como B-Mobile en Network Automation. Vamos a empezar a hablar un poco acerca de Grupo Scanda. Grupo Scanda es una empresa que tiene más de 23 años en el mercado, que alberga a otras 9 empresas que se dedican a hablar o integrar temas de tecnología. En la actualidad, el 70% de nuestros clientes están en el top 500 de la revista Expansión. Contamos con más de 1,500 colaboradores. Administramos más de un millón de dispositivos en todo el mundo. Tenemos cobertura en más de 35 países a través de inversiones globales con Hitachi, Gema y Justix, que se encargan en diferentes nichos de integrar tecnología. Tenemos más de 10,000 proyectos y contamos con más de 4,000 metros cuadrados de oficinas. B-Mobile, como parte del Grupo Scanda, es una empresa que se encarga de habilitar movilidad empresarial a través del soporte de más de 100 gigas de tráfico constante. Tenemos cobertura en más de 35 países. Tenemos más de 10,000 instalaciones de MDM para administración de dispositivos móviles. Soportamos en la parte de telecomunicaciones más de 250 equipos Carrier Class en México y Estados Unidos. Podemos ofrecer soporte en más de 15 idiomas y tenemos más de 25 años ofreciéndole valor a nuestros clientes. Entonces, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Sin más, le voy a dar la palabra al ingeniero Carlos, el cual nos va a hablar de este tema de Network Automation. Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Carlos Pérez, espero que todos se encuentren bien. El día de hoy vamos a platicar acerca de la automatización de las redes, como comenta Lot. En la agenda vamos a ver, vamos a platicar acerca de la situación actual, los beneficios, cómo participa la automatización en mi red y por supuesto de cómo esta automatización se puede aplicar en los diferentes escenarios que ustedes pudieran manejar. Vamos a presentarles dos como building blocks sobre las posibilidades de cómo pueden automatizar y vamos a platicar también sobre la oferta que traemos nosotros como en B-Mobile y Grupo Scanda acerca de la automatización. Antes que nada, si tienen alguna duda o tienen algún problema para escucharme, comentarios por ahí sin ningún inconveniente. Entonces, iniciamos. Acerca de la situación actual,
ustedes saben, hay muchas fuentes de estadísticas, etcétera, pero la realidad es que hay unos datos muy escalofriantes acerca del porcentaje de interrupciones de red que se dan por error humano. Por supuesto que es muy complicado administrar la red. Muchas veces tratamos de mitigar este riesgo a través de procesos pues de control de cambios, etcétera. Sin embargo, la realidad es que se siguen produciendo. El porcentaje que nosotros bueno, de las fuentes que hemos investigado, habla de un 40% de interrupciones en la red por error humano. Por lo tanto, es un punto que no debemos de ignorar. Prácticamente la mitad de las interrupciones de red se dan por errores nuestros y por lo tanto es algo que vamos a platicar adelante sobre la automatización y cómo podemos mitigar ese tema. Acerca de los altos gastos en el CAPEX, no conocer el alcance de nuestra infraestructura actual implica que durante las etapas de planeación, usualmente a fin de año, nosotros hagamos una proyección de inversión bastante alta. El conocer realmente las capacidades de nuestros equipos o infraestructura actual, nuestros recursos, incluyendo el humano, puede reducir esta proyección de inversión y por lo tanto, pues vamos a reducir los gastos en el CAPEX. Altos gastos en operación, este va de la mano. La realidad es que no precisamente significa que puedas o que tengas que usar menos recurso humano. En realidad, lo que podemos mencionar es que el conocer de nuevo las características y las capacidades de tus recursos actuales te permiten de alguna manera que tus ingenieros o los líderes puedan trabajar en mejorar la red y no solamente mantenerlo. Y este tipo de gasto que usualmente haces, ya sea integrando a alguien más al equipo o comprando nuevos equipos o mantenerlos, se reduce porque pues estás haciendo o estás utilizando los mismos recursos que tienes para darle una mejor proyección a tu red. ¿Qué es automatización y qué es automatización de red? Abajo del lado derecho pueden ver una definición de un diccionario pues bastante conocido en Estados Unidos. La definición de automatización es la operación de un aparato, proceso o sistema mediante dispositivos mecánicos o electrónicos que reemplazan el trabajo humano. Esta es la definición tal cual de automatización. Por supuesto que la presentamos porque el tema que nosotros estamos mencionando es similar. Sin embargo, aquí hago yo alusión a una definición de Juniper Networks porque me gusta porque es muy fácil de explicar. Esa es la realidad. Entonces, acerca de la automatización de red, eh, la definición que da Juniper es el uso de herramientas basadas en estándares. Ese es un punto muy importante, ya sea una API, un script, una herramienta de aprovisionamiento. Yo podría incluir ahí lenguajes de programación para realizar tareas que satisfagan los requisitos del cliente. Y ojo a estos dos puntos, con poca o ninguna interacción humana requerida. Eso quiere decir que la automatización no significa que no vaya a haber interacción con el humano, con la parte humana. La realidad es que muchos procesos son semiautomáticos y yo me atrevo a decir que la mayoría de la automatización en este momento en las redes se hace así porque de alguna manera requieren validación, sobre todo como lo vamos a ver adelante, en cuanto a la generación de configuración o la creación de nuevos servicios. Por lo tanto, esta definición de Juniper es algo que yo manejo. La realidad es que es muy fácil de entender. En temas de estándares, vamos a platicar acerca de NetConf. Voy a mencionarles un poquito de OpenFlow. Y el tema de herramientas de aprovisionamiento en esta definición se refiere a plataformas como Ansible, Chef o Puppet, que probablemente otras áreas en sus empresas de TI ya manejen para gestionar servidores o aprovisionamiento de aplicaciones, servidores, etcétera. Ok, ¿cómo participa la automatización en las redes? La realidad es que hay muchos puntos que vamos a profundizar, pero
De entrada, podemos mencionar que por supuesto que puedes automatizar el despliegue de la red, la migración, también puedes automatizar la operación, puedes hacer automatización en la generación de la configuración de tus equipos, puedes hacer automatización para el cumplimiento, por supuesto con temas de auditoría, y también participa la automatización en temas de aprovisionamiento de servicios, sin importar el tipo de mercado que tú manejes, ya seas enterprise, que seas data center, un carrier, service provider. La realidad es que varios de estos temas pues se ven presentes en tu red. Entonces, vamos a mencionar y profundizar en algunos de ellos, pero la realidad es que hay una gran cantidad de escenarios donde la automatización se puede hacer presente. ¿Cuáles son los beneficios de la automatización de la red? Ok. La realidad es que los beneficios dependen del tipo de negocio en el que ustedes participen, pero muchos van a ser, se hacen presentes en todos. Por ejemplo, la parte de la continuidad del negocio, lo que se busca es obtener el beneficio de simplificar la operación. El siguiente sería que puedas tener un mejor control de la misma operación, que puedas estandarizar tus equipos y tu red, que puedas establecer métodos para remediación proactiva y que por supuesto además puedas reducir el tiempo de remediación. En temas de reducir costos, lo mencionamos en la introducción, es acerca de la operación con el uso eficiente de tus recursos y su uso efectivo también. Y con temas de acelerar el negocio, quizás aquí hablando de no sé, un carrier, por ejemplo, o un service provider que quiera ofrecerles a sus clientes un nuevo servicio, quizás un equipo estilo firewall como servicio, etcétera. La realidad es que la automatización es necesaria para poder sacar nuevos productos al mercado y reducir el time to market. También, por supuesto, que hay temas de acelerar, en el cual puedes acelerar el negocio a través de aumentar la velocidad en la construcción de tu propia red, que puedas crecer los servicios como el que estaba yo mencionando, y por supuesto que haya un retorno de inversión mucho más rápido. Ok, ¿cómo participa la automatización en el ciclo de vida de la red? Hay varios esquemas de ciclo de vida de la red, eso depende, sinceramente lo manejan las marcas. Aquí estamos poniendo 3 etapas muy claras. El tema de la planeación, que es una etapa donde tú diseñas tu red. Obviamente hay un levantamiento de requerimientos, hay propuestas sobre qué equipos puedes manejar, qué tipo de cableado vas a manejar, etcétera. Hay varias etapas dentro de la planeación, como lo vamos a ver, donde tú puedes automatizar. En el tema de la construcción, que implica el tema del despliegue del dispositivo, la carga de la configuración, obviamente la puesta en marcha hablando de temas físicos. En esa etapa del ciclo de vida de la red también hay participación de la automatización, como la vamos a platicar, donde ustedes pueden obtener un beneficio real. En el tema de la operación, la automatización la necesidad de la automatización se hace más evidente. Sin embargo, les recuerdo que las otras etapas siguen teniendo como que áreas de oportunidad. En la operación es muy sencillo, la realidad es que por supuesto que hay automatización para monitoreo, para gestión de alarmas, para remediación proactiva, es decir, que puedas solucionar problemas que salgan en tu red a partir de eventos, pues, datos estadísticos, la generación de un dashboard
real y avanzado, personalizado. Todos sabemos que planeamos, construimos y operamos diferente, a pesar de que estemos estandarizados. Los negocios nos manejamos de forma diferente, por lo tanto, conocer las herramientas que nosotros vamos a platicar adelante, pues hacen evidente el beneficio de la automatización de la red en nuestro negocio. Solo por mencionar algunos, la automatización pues tiene varios escenarios de uso en la planeación. Por ejemplo, pues es muy fácil hacer un script que pueda recuperar las características de los productos que tienes actualmente en tu red. A ratito en los siguientes slides vamos a platicar acerca de cómo puedo yo realizar este tipo de scripts y cómo puedo ejecutarlos. Pero de alguna manera durante las etapas de planeación necesitas conocer las características y las capacidades de los equipos que tienes actualmente en tu red. Pues la automatización te puede ayudar con este tema. El desarrollo de flujos de trabajo o workflows, de alguna manera, como mencionaba, todos operamos y trabajamos de formas diferentes en nuestros negocios. Sin embargo, establecer una y mejor dicho, manejamos ya flujos de trabajo como casi de forma mental, cuando alguien recibe un correo, lee el contenido y si tiene que pedirle un recurso a alguien más, lo envía todo como si fuera un proceso definido, como si fuera un diagrama de flujo ya establecido. La realidad es que tú puedes hacer scripts que de alguna manera participen o hagan uso de otros scripts y de alguna manera establecer un flujo de trabajo real. En el tema de la validación del diseño, puedes revisar que las características de los productos o de los appliances de red que tú estás integrando en tu diseño, pues cumplan con los temas de regulación o cumplan con las capacidades que tú esperas o que vayan a dar el performance que tú esperas. De alguna manera es un script muy similar al primero, pero tiene un uso diferente. En temas de construcción hay una característica que se llama, bueno, pues sí, una característica que se llama Zero Touch Provisioning, que es esta capacidad de llegar con un equipo nuevo, sin tocar, conectarlo a la red y que este equipo obtenga la configuración desde un repositorio y pues se autoaprovisione, por decirlo así. Esto es tal cual automatización de la red, es un elemento muy común. Eso te ayuda, por ejemplo, a que la mano de obra o sea, podrías necesitar personal menos calificado para conectar estos equipos, porque la configuración ya está antes generada y ya está validada desde el repositorio. Hay todo un proceso para habilitar esta característica, pero en la realidad es que este tipo de procedimiento pues, se viene haciendo desde hace varios años y ahorita con las nuevas herramientas para automatización, pues se hace mucho más sencillo. La generación de configuración, bueno, creo que esto es bastante útil. La realidad es que puedes pasar desde el hecho de aplicar una plantilla de configuración a muchos dispositivos, puedo hablar de decenas o cientos al mismo tiempo, o inclusive usar una interfaz web para generar estos como características o módulos de configuración y aplicarlos de forma diferente. Y hablo no solo a nivel de script, o sea, hablo a nivel de interfaz de escritorio, móvil o web, que tú pudieras, la realidad es que ya la automatización te permite usar asistentes, ¿no? Como lo que le llamamos los wizards. Cuando instalamos una aplicación, esta generación de configuración ya la puedes hacer de forma visual. Y por lo tanto, pues de alguna manera se hace mucho más sencilla. Las características que generan, pues pueden venir controladas por roles y por lo tanto, pues hay opción de que te puedas manejar o controlar y usar mejor tus recursos en cuanto a perfiles, pues los que están en entrenamiento, junior o senior podrían tener
mayor acceso a características o menor acceso a características a la hora de generar configuración. En el tema del despliegue de la red, podríamos hablar de una combinación de los dos puntos anteriores, pero en realidad es que una vez que conectas el dispositivo físico, no solo se queda con esa configuración, usualmente se mantiene en operación cada cierto tiempo, y en monitoreo de ya, pues yo creo que de aquí hasta que termine el servicio que tienes para tu empresa o que hayas ofrecido a tu cliente final. Y por eso, pues menciono en operación, la realidad es que hay muchísimos más puntos, al igual que en los anteriores, pero hay un tema de cumplimiento a través de la validación de las características mencionadas en la planeación, el tema de la creación del inventario con un script similar. Aprovisionamiento de servicios es esta, o sea, la realidad es que aquí podríamos involucrar temas como funciones virtuales de red, pero en este momento que estamos platicando específicamente de la automatización, tú podrías ofrecerles a tus clientes finales que puedan comprar una VPN como servicio, porque a nivel de automatización eso solo implica pues hacer algunos cambios de configuración en tus equipos de red. En realidad, el aprovisionamiento de servicio puede ser mucho más amplio. Yo creo que estos puntos que estoy mencionando se van a potenciar cuando hagamos una demo y que puedan hacer evidente la facilidad de establecer o mejorar y automatizar su red. En temas de alertas, solo por mencionar, nosotros tenemos un flujo bastante útil y sencillo y muy claro de cómo se utiliza la automatización en la operación. Nosotros monitoreamos alertas dentro de los equipos, no de caídas de red con una aplicación externa, sino dentro de los equipos monitoreamos las alertas y de forma muy sencilla, si encontramos una alerta, pues de forma inmediata creamos un ticket de soporte para nuestros clientes. Eso es algo muy sencillo, o sea, la realidad es que no estoy hablando de algo espectacular. Sin embargo, ese tipo de servicios, de alguna manera, sí suma. Y pues a nosotros, por ejemplo, nos apoya para que los tiempos de respuesta sean mucho mayor, podamos cumplir con nuestros acuerdos de servicio, pero también el cliente sabe que no necesariamente debe tener una caída en su red para que nosotros empecemos a monitorear y es un flujo que ustedes podrían implementar en sus redes sin ningún problema. Nosotros también, cuando encontramos esas alertas, adjuntamos logs que están dentro de los equipos y que probablemente tengan más datos acerca de lo que está sucediendo en la red y de alguna manera también aceleramos el tiempo de remediación, porque por supuesto la alerta lo único que está haciendo pues es avisarte y el ticket lo único que hace es asignarle pues esta tarea a alguien más, pero la remediación no se hace de forma automática. Entonces nosotros facilitamos ese tipo de remediación a través de adjuntar pues archivos como los logs dentro del mismo equipo para que puedan los ingenieros de alguna manera utilizar la información de forma rápida y puedan tomar decisiones, hacer un cambio de configuración, contactar a la persona adecuada en su red. Una disculpa por el ruido de fondo, espero que pueda pasar pronto la ambulancia que se encuentra aquí enfrente. ¿Cómo puedo yo automatizar mi red? Bueno, la realidad es que las características que acabo de mencionar aplican para ciertos escenarios y no aplican para otros. Eso depende totalmente de su negocio. Probablemente todas las puedan implementar, pero necesitan un punto de partida. Ok. Voy a hablar, para poder entender las tecnologías que vamos a platicar, necesitas poder usar o conocer acerca de protocolos que te permitan de alguna manera configurar, bueno, cambiar, validar configuración que tienes un equipo, todo desde forma remota, ¿no? NetConf es un protocolo
para básicamente un protocolo estándar para las redes, creado por la IETF, pues básicamente institución que también creó y estableció SNMP, pero NetConf nació con el propósito de usarse a través de algo que se llama RPC, que significa que tú puedas ejecutar código desde un presente en un equipo remoto A desde un equipo B. Es decir, yo B como controlador pueda ejecutar un código que A tiene depositado en él y afecte obviamente las características dentro de A. La realidad es que esta es una característica que es importante porque si ustedes planean de alguna manera iniciar la automatización, esto es lo primero que tienen que revisar en sus equipos, ¿no? Si soportan el protocolo adecuado. Este tipo de protocolo no es nuevo, ya tiene sus años. De alguna manera las marcas se han ido estandarizando. Al rato vamos a mencionar de las marcas que tienen estas características. Sin embargo, no todas soportan NetConf, pero es algo muy sencillo. NetConf es un protocolo que te permite de alguna manera ejecutar XML a través de SSH. Eso quiere decir de entrada que la realidad es que lo único que necesitas para utilizar NetConf es una sesión SSH. Y obviamente pues, que el equipo soporte el protocolo. El tema también con NetConf es que es muy ligero. La realidad es que en algún momento, cuando hemos tenido estas pláticas, es qué tantos recursos extras consumen mis equipos para habilitar la automatización. Pues es solo lo necesario para los mismos recursos que ocupas tú cuando te conectas a una sesión vía SSH al mismo equipo. La realidad es que es muy ligero. Otra modalidad para habilitar la automatización en mi red es vía API REST. Para aquellos que tengan un poquito más de contexto de lo que es, bueno, mejor dicho, para aquellos que no tengan en contexto lo que es una REST API, es esta característica que exponen los sistemas, cualquier sistema, hablando de sistema operativo, aplicación móvil, web, servidor, etcétera. Es esta característica donde ellos exponen sus funcionalidades de tal forma que alguien más lo pueda consumir. Aquí voy a hacer me voy a permitir meter un ejemplo relacionado al mundo de software porque es más fácil de entender. Yo puedo hacer una aplicación web y decidir que las personas se logueen o inicien sesión en mi sistema a través de las credenciales que tiene Facebook o Google. Es decir, yo no necesito que se registren en una propia base de datos mía. Quiero que usen los datos que tiene Google y Facebook. Entonces, ¿cómo consigo yo que Facebook y Google me permitan utilizar, entre comillas, su base de datos para que yo pueda en mi sistema negar o dar acceso a aquellos que traen las credenciales válidas de ellos? Pues la realidad es que obviamente ni Facebook ni Google me van a dar acceso a su base de datos, pero lo que sí exponen es una lista de endpoints que pueden ser en formato de framework o en formato de servicio web. Y esos endpoints reciben parámetros y te regresan una respuesta. La realidad es que esa documentación donde viene el endpoint, donde vienen los parámetros de entrada y salida que me da Google y que me dice, aquí me vas a mandar el usuario, aquí me vas a mandar la contraseña y si yo te regreso true, les das acceso. Esa es una API. Entonces, regresando al mundo de las redes, los appliances de red ya tienen una característica. Tú puedes, no todos, por supuesto, al igual que NetConf, pero tienen la posibilidad de que tú puedas levantar y exponer todas sus funcionalidades en forma de servicio web. Entonces es más fácil consumir. Como esta red API es estándar también, es muy fácil consumirlo desde cualquier lenguaje de programación. Yo puedo crear una VPN, habilitar crear una VPN, crear un usuario, cambiar una ruta, crear una ruta en el equipo, todo desde un lenguaje de programación, al igual que NetConf, pero en este caso vía servicio web. ¿Cómo se hace presente la automatización usando lenguajes de programación? La realidad es que hay una gran cantidad de lenguajes de programación.
Los que ya nacieron con estos estándares como Netcom son lenguajes de programación de cuarta generación, ejemplo Ruby, Python, Node.js, etcétera. La realidad es que hay varios lenguajes de programación como Java ya establecidos que permiten hacer las actividades que voy a mostrar. Sin embargo, pues es un hecho que los nuevos lenguajes de programación ya nacieron con estos protocolos y hay muchas más librerías para ellos. Ok. Hace un rato mencionaba yo de Netconf. Ok. Lo que les puedo platicar es que puedes utilizar Python para automatizar tu red. ¿Cómo? A través de un framework. Framework no es más que un conjunto de librerías. Y hablando de esto en el contexto de desarrollo de software, no me refiero más a que un paquete que ya contiene una gran cantidad de funcionalidades desarrolladas y que yo puedo usar. Si alguien de alguna manera tiene experiencia en algún lenguaje de programación, por decirlo como Java, pues vendrían siendo estos archivos jar, ¿no? Que ya contienen una gran cantidad de clases. O cuando, si en algún momento tomaron alguna clase de programación, pues no sé si recuerdan que en varios lenguajes de programación hacíamos import de funcionalidades que ya estaban hechas por otros desarrolladores para que nosotros las pudiéramos hacer. Bueno, pues un conjunto de muchas clases de ese estilo con un solo propósito se llaman librerías y un conjunto de librerías con un propósito, ese conjunto se le conoce como framework. Framework en el contexto de desarrollo de software, sabemos que hay otros tipos de framework, como marcos de referencia como ITIL o inclusive alguna suite de plataformas de otra, pues de otro mercado de las TI, ¿no? Entonces, Python realmente lo único que necesita para hablarle a sus equipos es un framework que le permita usar Netconf. ¿Por qué? Porque platicábamos que los equipos de red ya soportan varios, en este caso, en el ejemplo viene un Junos. Este dispositivo ya soporta Netconf, por lo tanto, yo vía script con Python, como lo vamos a ver adelante, puedo utilizar una librería que se llama NSC Client, que es para multimarca, es un framework para Python de Netconf, y que me va a permitir establecer la conexión, sacar datos, actualizar configuración, hacer respaldos, etcétera. Y lo puedo hacer gracias a NSC Client. El raw Python se refiere a una característica. O sea, esto de establecer una sesión vía SSH desde un lenguaje de programación a una caja de red no es nuevo. Lo que sí es nuevo es gestionar bien las conexiones. Y también es nuevo que las funcionalidades sean mucho más fáciles de consumir. Pero antes tú ya podías usar un lenguaje de programación y conectarte a un equipo vía SSH. A eso se refiere el raw Python. Se refiere a librerías como Paramico, que te permiten establecer una conexión SSH, no precisamente a un equipo de red. La realidad es que te puedes conectar a cualquier sistema operativo que soporte SSH. Pero Paramico tiene un problema, que es la gestión de las sesiones SSH e inclusive el uso de la información. Paramico no tiene el expertise necesario para que cuando tú mandes un comando, por ejemplo, show interfaces en el equipo, que la información que te muestra, que te va a regresar este comando, la pueda procesar en un formato que tu lenguaje de programación pueda tratar y tomar decisiones importantes como levantar otra interfaz, como cambiar la ruta, etcétera. Paramico es muy pobre y te lo regresa en formato de texto, tal cual como lo viste en la pantalla, y es muchísimo más difícil es muchísimo más difícil explotar esa información. NSC Client es este framework multimarca que mencionaba yo, que tiene varias mejoras para hablarle a cualquier equipo que soporte Netconf. Sin embargo, en este ejemplo estoy mostrando PyEasy, que es un framework que también soporta Netconf, pero creado por Juniper, y por supuesto que tiene mucho más métodos para equipos de esa marca, ¿no? La realidad es que uno de los beneficios, por decirlo así, sería que yo puedo tener un método
vía lenguaje de programación que me regrese las interfaces tal cual ya hecho. O sea, Juniper se encargó de utilizar NSS Client, mejorarlo y especializar, digámoslo así, su framework para sus equipos. Pero cualquiera de los dos tiene características o podría llegar a características similares. Eso sí, PyEC, como es una especialización del NSS Client para Juniper, PyEC solo funciona para Juniper. Por eso es el escenario que estamos mostrando. Vamos a hablar en los siguientes escenarios voy a mencionar otras marcas, pero es importante que tengan, que no pierdan en mente el NSS Client. Traigo una demo que les quiero mostrar. Esta demo está hecha con Python. La realidad es que va a ser muy sencilla. Permítame. Okay. Lo que voy a hacer es conectarme a un equipo que tenemos listo, que es un equipo, en este caso, un equipo Juniper. Como pueden ver, tiene un hostname. El hostname de este equipo es Scanda02. Vía lenguaje de programación, traigo varias demos, pero vía lenguaje de programación vamos a empezar con algo muy sencillo. Esto es cómo se ve un script con Python. La realidad es que es algo fácil de explicar. Yo hago el import de clases o librerías o módulos de programación, si se fijan, de un directorio que se llama Juniper y Junos. Eso quiere decir que estoy usando un módulo de netconf hecho por Juniper. En este caso hablo de PyEC tal cual. ¿Por qué hago uso de estas librerías? Es porque me facilitan la conexión. Yo no tengo que crear una conexión vía socket ni emular una consola SSH para conectarme a este equipo de red. Lo que voy a hacer aquí es pedir en consola la IP del equipo, un usuario, una contraseña y el hostname que va a tener este dispositivo. Cuando platicaba yo sobre la facilidad del uso de estas librerías como es NSS Client y PyEC, me refería a esto. Para yo conectarme al equipo que previamente ya tiene habilitado netconf a través de SSH, yo solo necesito mandarle el hostname o la IP, el usuario y la contraseña. Lo mismo que necesitamos para establecer una conexión SSH. Después, en realidad es que pongo el modo de configuración. Esta es una característica ya tal cual del equipo Juniper que estamos usando para esta demo. Y mando un comando. Yo puedo mandar el comando en forma de set o hacerlo vía algún método que me ofrezca el framework. Pero esto es mucho más fácil de entender. Si yo quisiera cambiar el hostname en el equipo, le pongo en modo configuración, system. Bueno, el comando para poner el hostname directo en el equipo es set system hostname, cosa que yo puedo emular aquí directamente. Entonces, estoy mandando una instrucción como en formato de texto, le indico que es en forma de set, una característica del Juniper tal cual, y le hago commit. Mientras yo no aplique commit, pues la realidad es que el equipo no va a ver afectada su configuración. Voy a ejecutar este script. Es muy sencillo. En realidad, lo único que voy a hacer es cambiar el hostname. Traigo un script un poquito más interesante, pero es importante que vean la funcionalidad de algo tan básico. Aquí voy a ingresar la IP del equipo. Aquí voy a ingresar el usuario.
contraseña, el nuevo hostname. Ahora, ¿qué está haciendo? La realidad es que lo que va a hacer es establecer una sesión usando netconf con el equipo. Después va a ingresar el comando set system hostname, va a ingresar el nuevo hostname, le va a dar commit y en realidad va a aplicar el cambio. Ya una de las características de este equipo, que es un Juniper, pues internamente hace algo que es la validación de la configuración que acabo de mandar, etcétera. Pero si se fijan, voy a regresar a la pantalla, le voy a presionar un enter y si se fijan, como que en tiempo real pues hizo el cambio del hostname tal cual, ¿no? Eso quiere decir que yo afecté a este equipo desde un lenguaje de programación. Y en el momento en que ya estamos hablando de un lenguaje de programación, se habilitan muchas características que ya podemos, o sea, que nosotros ya conocemos en el mundo del software, tal cual, ¿no? No sé si hay alguien con background de software presente en este webinar, pero la realidad es que les podría decir él en este mismo momento que fácilmente les podría hacer una aplicación móvil para hacer esto, ¿no? Y muchas características que ustedes pueden explotar. Es muy sencillo. La siguiente demo es algo un poquito más complicada, por decirlo. Voy a dejar este pin corriendo en este equipo. Voy a ingresar al equipo vía lenguaje de programación y voy a borrar una ruta. Lo que va a hacer, al borrar esta ruta, lo que voy a hacer es que este pin se va a detener porque le voy a quitar, digamos, pues ahora sí que la salida por la cual este firewall alcanzaba este servidor que está en la nube y que tenemos nosotros en VPN. Y la va a perder, pero voy a activar una característica que se llama commit confirm, que lo que hace para fines de demo es, si después de un minuto, y si yo no confirmo el cambio, va a regresar a su estado anterior. Entonces lo que yo estoy esperando, la realidad de ese comportamiento es el siguiente. Voy a aplicar el comando, voy a borrar la ruta, el ping se va a detener en algún momento. Y un par de minutos después, en lo que pasa el minuto y en lo que aplica la nueva configuración, va a regresar a su estado anterior y va a regresar la comunicación con el servidor. Voy a ingresar la IP, el usuario de esta demo. Y ahí va a empezar con su trabajo. Si se fijan aquí arriba es evidente que yo estoy mandando un comando tal cual como yo lo ingresaría en la línea de comandos. Esa es la idea de estas librerías. Sí hay otra forma de mandar los comandos, una forma quizás más fácil para alguien que viene del mundo del software, ¿va? Como pueden ver, ya se terminó, ya se cayó la comunicación, ya no puedes establecer una comunicación con el servidor de la nube, pero vamos a esperar. Esta característica del commit confirm no la tiene el lenguaje de programación, la tiene ya el dispositivo, el sistema operativo que se llama Junos y que tiene el Juniper. Regresando a lo que les mencionaba, el objetivo de que tú puedas poner el comando como lo mandaría tu operador es el siguiente, que sea más fácil para un ingeniero de red adoptar la tecnología. Porque sinceramente ya en sí, ya por sí sola la red es demasiado compleja como para todavía tener que averiguar cómo vas a traducir tus comandos hacia un lenguaje de programación. La realidad es que mucho más sencilla de la forma en la que lo estoy mostrando, pero para alguien que venga del mundo del desarrollo de software, hay otras formas a través de métodos que de alguna manera hacen que el código se vea más limpio. Todavía tiene pérdida de comunicación, tenemos que esperar
otro par de minutos para que la comunicación se pueda restablecer. Lo que va a hacer es hacer como un rollback porque yo ya no confirmé el cambio. Como pueden ver, en pantalla ya recuperó la comunicación. Eso quiere decir que se hizo un rollback porque yo no confirmé el cambio, pero cumple con los propósitos que queríamos ver. O sea, la realidad es que no solo puedo cambiar el hostname de mi equipo, puedo crear rutas, cambiar rutas, crear VPNs o servicios que ustedes necesiten, crear VLANs, configurar un nuevo peer, establecer una preferencia para una SPAT, o sea, todas las características que ustedes manejen, ya sea en switcheo, ruteo, firewalling, todas esas características ya la pueden hacer desde aquí, pero como van a ver, les habilita el mundo del software, les habilita pues otras características. Voy a adelantar un par de slides y voy a regresar al anterior, porque quisiera yo mencionar un framework. ¿A qué me refiero con que los beneficios de usar un lenguaje de programación es, ustedes saben que para estos lenguajes de programación hay frameworks que te permiten hacer aplicaciones móviles como Kiwi o juegos inclusive, o aplicaciones web como Django. Por lo tanto, escenarios como el que acabamos de ver, que fueron muy sencillos, yo los puedo trasladar a una aplicación mucho más compleja. Tener una aplicación web para gestionar o crear VPNs o agregar nuevos peers o dar preferencias a un SPAT es posible gracias al lenguaje de programación que está sirviendo como enlace entre los equipos de red y entre pues el mundo del software tal cual. Ahora, hay otro tipo de automatización que se maneja, que es usando solo scripts. Les mencionaba yo que el propósito de usar un lenguaje como programación Python es hacer aplicaciones. Pero hay herramientas de aprovisionamiento como Ansible que te permiten trabajar solo con línea de comandos. Eso es algo bastante sencillo de adoptar para aquellos que están acostumbrados a utilizar línea de comandos y de alguna manera tiene sus beneficios, por supuesto, por la velocidad la velocidad con la cual puedes desarrollar un script. Ansible es una tecnología ahorita mantenida por Red Hat, pero es open source y que funciona de manera asíncrona. Eso quiere decir que todos los scripts que yo haga, cuando yo quiera afectar, ya sea 10 servidores Linux o 10 equipos de red, todo se va a hacer de forma asíncrona y por lo tanto no voy a esperar la respuesta o el resultado de cada uno de ellos. Solo por mencionar, Ansible tiene por ahí varios videos en YouTube que pueden ver en su canal oficial, donde menciona que hacer un cambio en acerca de 1500 dispositivos de red, pues puede tomar igual 10 segundos. ¿Por qué? Pues porque la realidad es que trabaja de forma síncrona, entonces como no es secuencial, no tiene que esperar a que acabe la operación con el equipo anterior para avanzar. Ansible es una tecnología que se dio a conocer mucho cuando pasó este tema del Heartblood en los sistemas operativos. Se hicieron muchos parches y muchos scripts hechos con Ansible. Hubo por ahí un video con un data center donde actualizó el parche, hizo una actualización del paquete del Apache de forma síncrona en 1500 servidores en 10 segundos, ¿no? Esta tecnología funciona de la siguiente manera. Yo tengo un nodo de gestión, que es un Linux, que puede tener ambiente desktop, pero el sistema operativo es Linux o Mac OS, en el cual yo voy a crear una lista de inventarios, bueno, un inventario, y yo puedo agrupar N cantidad de dispositivos, o sea, no los tengo que tener todos juntos, los puedo separar por grupos, pero tengo un inventario al final, ¿no? Tengo también una playbook. La playbook es tal cual el script por sí mismo. Entonces, lo que hago yo es, cuando estoy en el nodo de gestión, ejecuto una playbook. Esta playbook busca
a qué dispositivos va a afectar en el inventario y manda vía netconf, por supuesto, hace uso de netconf también, o sea, una sesión SSH que recibe XML y envía este cambio a los equipos, ya sea en este caso son Ubuntu en esta imagen, al rato en los siguientes slides vamos a ver cómo hago referencia a otros equipos de otras marcas, pero envía el cambio de forma síncrona y afecta a los equipos de forma inmediata. ¿Cuál es el alcance que tiene Ansible? La realidad es que trabaja con Bare Metal Server y Bare Metal, tal cual me refiero que puede ser un equipo de red físico virtual, servidores físicos virtuales también, o inclusive contenedores. Y pues lo que en realidad hace Ansible es utilizar PyEC también, porque Ansible está hecho también con Python, para ejecutar algo como lo que yo hice, ¿no? Anteriormente con Python puro, pero esta plataforma en realidad pues trabaja de forma similar, inclusive en el nodo controlador de Ansible tú requieres tener tu librería o tu framework como el NSS Client o el PyEC que yo mencionaba anteriormente. ¿Cómo funciona Ansible para la red? Es muy sencillo, porque de hecho el escenario es similar. Yo tengo un inventario con los equipos de red, ya sea agrupados o todos juntos. Puedo tener una plantilla o un modelo de datos, eso es opcional. Y Ansible lo que va a hacer es, cada vez que yo creo, cuando yo quiero aplicar una playbook, del inventario toma los equipos que va a afectar y manda la configuración. Aquí, como pueden ver, Ansible ya tiene soporte para el iOS de Cisco, ¿no? En esta imagen es muy sencillo saber que Ansible tiene soporte multimarca, pero lo vamos a hacer más evidente. Más que hacer una demo de Ansible, quisiera mostrarles de forma muy sencilla cómo se ve una playbook para que podamos ver más información. Así es como se ve una playbook. Es algo muy sencillo. Aquí arriba tengo host, que sería la lista donde yo tengo mi inventario, la librería de Juniper que estoy usando, las variables que voy a ingresar vía línea de comandos. En este script hago un backup, pero por aquí está. Esta tarea es mucho más clara porque en realidad lo que estoy haciendo es mandar un comando set system hostname y cambiarlo y cambiar el hostname del equipo. Esa es la demo mucho más sencilla, pero si se fijan, Ansible es solo un script. Yo puedo ejecutar un script en el comando Ansible playbook. Mandando el nombre del script. Y esa es la forma en la que va a trabajar. Regresa el hostname. Va a realizar un backup y va a hacer el cambio del hostname en el equipo. En lo que realiza el cambio del hostname, que es con Ansible, me gustaría pasar a qué es lo que B-Mobile, cómo podemos trabajar juntos en realidad en sus empresas. Nosotros tenemos bastante expertise en todo lo que es el stack de automatización de Juniper, tecnologías como JSnappy, Ansible, PyEC, Jet, por supuesto NetConf que ya platicábamos. Tenemos grandes expertos en temas de Junos y obviamente tal cual en las diferentes etapas del ciclo de vida de la red. Pero adicional a esto, pues por supuesto que tenemos los conocimientos suficientes para trasladar esto como lo hemos hecho con Cisco, ya sea usando Python dentro del equipo, fuera del equipo y a través de un controlador. Con un controlador hablo de
de un controlador estilo redes definidas por software, que ojalá y podamos tener un webinar pronto acerca de este tema. Y como pueden ver, Ansible también tiene soporte con Cisco, entonces no habría ningún inconveniente. Sin embargo, pues conocemos que todos, pues en la red difícilmente tienes una sola marca de tus dispositivos en tus diferentes capas, y estos son algunos de los ejemplos de las marcas que podemos soportar. Pues está Juniper, F5, de los más conocidos, Dell, HP, por supuesto, Palo Alto, Arista, otras que ya donde hemos trabajado y que no aparecen aquí, está MikroTik y está Fortinet. ¿Por qué? Porque todos estos equipos que están viendo y los que estoy mencionando ya soportan el protocolo adecuado. Esa es realmente la razón por la cual los soportamos estos equipos, y esto lo podemos hacer a través de scripts, es decir, algo hecho con Ansible. También ofrecemos un portal de automatización de red, una aplicación que ya tiene workflows desarrollados y en el cual tú puedes de alguna manera tener un punto de control y de gestión de todos tus equipos y de alguna manera habilitar la automatización. Recuerden todos que es muy importante que la automatización de las redes es un paso previo a la red, para llegar a las redes definidas por software, y por supuesto en las redes definidas por software pues se habilitan los temas de appliance virtuales y orquestamiento tal cual de recursos. Bueno, de mi parte, esto sería todo. Les dejamos en este slide un email para que se puedan comunicar con nosotros, un teléfono, pueden acceder al sitio también de B-Mobile. De alguna manera, si alguien tiene una duda o pregunta, pues con mucho gusto nosotros vamos a estar aquí otros 10 minutos listos para atenderlos. De alguna manera nos pueden escribir en el chat. Aquí vamos a estar listos para atenderlos. Pues muchas gracias. Espero que este webinar de automatización de red les haya servido para levantar el interés y pues estemos platicando con ustedes ya pronto.